¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Grachi. En esta oportunidad vamos a estar cortando y confeccionando el chalequito que habrás visto en el inicio del video, petición de Evelyn y de Noemí Bravo. Así que a continuación te estoy detallando los materiales que vamos a necesitar para realizar esta prenda. Mis amores, ya empiezo yo. Si vas a mandar a comprar a tu marido tela, por favor anotale en un papelito, a no ser que sepa comprar tela, pero anotale en un papelito la medida que necesitas exacta, porque si no te hacen desastre como me hicieron a mí hoy. Así que voy a tratar de hacer el chaleco con este retacito de tela que me trajo mi hermoso marido. Le mandé a comprar 1,20 metros y me trajo, no llega a 1 metro. Así que bueno, vamos a tratar de hacer el chaleco con esto. ¿Esto por qué? Porque él me discutía que sí iba a quedar. Entonces por eso lo estoy mandando así, con todas, con ustedes. Bueno, mis amores, aquí lo que necesitamos, vieron que yo siempre le digo que necesitamos el largo, ¿sí? En el caso que le hagas manga necesitas el largo de prenda más el largo de manga. Menos mal que esto no lleva largo de manga, pero sí lleva el cuello, Entonces, si a vos te pasa algo parecido, ya sea que vaya tu marido de buena onda a comprarte y te compre menos cantidad de tela, o que vos tengas un retazo y quieras hacer un chalequito, bueno, de paso también este pequeño error me sirve para explicarte cómo hacer el cuello en el caso que no te alcance la tela, ¿viste? No es mal que por bien no venga, siempre se dice. Así que lo que vamos a hacer, una vez que recortamos lo que son las prendas grandes, vamos en los retazos a sacar el cuello. Este cuello, por supuesto, que va a llevar una sola parte de esta tela, porque como ves no me va a alcanzar la tela. Y la otra parte se la vamos a hacer en corderito, ya que vamos a forrarlo en corderito. Pero en el caso que vos tengas tela para hacerlo, el cuello iría aquí en el doblez de la tela, para sacar los dos cuellos, o sea el cuello entero. Y si lo vas a hacer con el mismo cuello, que sea tanto de adentro como de afuera, recordá que el cuello lo vas a tener que cortar en dos. Yo lo que voy a hacer es cortarlo como pueda en este pedazo de tela y luego lo voy a cortar también en corderito, Así que bueno, vamos a colocar las partes. Recordá que la espalda va al doblez de la tela, la otra va simplemente en la tela parte abierta. Si utilizas matela C, recordá que siempre el matela C en las orillas viene con estas imperfecciones, entonces no lo pongas perdón por la tos, no lo pongas bien al borde, Y recordá siempre dejar un margen aquí, porque como ves, cuando te cortan la tela, lamentablemente te la cortan mal y te hacen desperdiciar tela. Lo que vamos a hacer aquí es dejar 1 centímetro de margen de costura, como hacemos siempre. Y si en este momento vos le querés, porque viste que el patrón te es medio justo, le querés agrandar un poquitito más, ya sabés que lo podés hacer en la parte del costado. Y el largo le vas a dar el largo deseado, o si estás conforme con el largo que ya tiene tu patrón, ya simplemente le dejas 1 centímetro o 1,5 centímetros para luego hacerle el doblez. Vamos a cortar entonces. Bien, para el cuello lo que vamos a hacer, si te pasa lo mismo que a mí, y aparte como va a llevar la costura, va a venir bárbaro, es poner donde hemos sacado las dos partes de la sisa, nos va a quedar este pedacito así, así que aquí vamos a sacar lo que es nuestro cuello. Recordá ponerlo a la mitad si no te alcanza la tela, como en mi caso, y dejar 1 centímetro también aquí de costura para ahora coserlo. Y de aquí también vamos a sacar lo que son las tiritas si le vas a hacer el bolsillo. Con la otra partecita que me quedó de la parte de aquí abajo, lo que hice fue sacar para, si lo querés hacer, para ponerle los botoncitos a presión aquí. Y estos pedacitos ya que me quedó, quise aprovechar el pedacito este de tela para hacerle unas charretitas, algo aquí, acá, como para darle un detalle una vez confeccionado. Esto es opcional, decoración. Bueno, ahora voy a cortar este cuello y aquí encontré, mirá, ves que yo voy, que es lo que yo siempre les digo, no tiren los retacitos de tela, chicas y chicos, porque pueden servir, Este pedacito me quedó de una camperita universitaria que yo le había hecho a mi gorda, así que cambia el color
del corderito, pero bueno, va a quedar muy bonito también porque es acorde al color que estoy utilizando. Así que voy a utilizar este retazo de tela para hacer el cuello también, Bueno, ahora corto esto dejándole 1 centímetro y ya vamos a empezar el armado. Bueno, bien, aquí ya tenemos todas las partes ya cortadas. Lo que hice yo aquí es hacer los fondos de bolsillos, que lo hacemos en la tela que tengamos, retacitos, porque esto no se ve, va dentro de nuestro chalequito. Y lo que hice acá, tenía un pedacito de tafeta, y lo que hice yo fue tomar los centímetros que tengo aquí en el hombro, y es la tirita que voy a tener acá. Lo que hice fue una tirita de 5 centímetros, a la cual en 2,5 centímetros dividí para hacerle la puntita y marcar simplemente un estilo de flechita para esto, después ponerlo aquí. Pero te vuelvo a reiterar, esto es opcional, lo mismo que el tema de los bolsillos. Bueno, como podés ver, aquí yo ya tengo el cuello, que lo sacamos en 2 partes, y el que va en corderito lo saqué en una sola parte, Esto ahora después lo vamos a ir armando. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Si vas a hacer el bolsillo, lo que vamos a hacer es las solapitas que tenemos para los bolsillos, lo vamos a doblar por la mitad, el ancho que vos desees, Yo, este es un ancho de 8,5 centímetros por 20 centímetros, y lo que vamos a hacer es doblarlo por la mitad, darle una costura, lo mismo de este lado, y lo vamos luego a voltear, para ya tener la medida del bolsillo que vamos a realizar. Yo en este caso, porque te voy a repetir, estoy utilizando retacitos que me fueron sobrando, entonces por eso no te doy la medida de aquí, porque era según lo que me sobrase de tela, pero mayormente 14, 15 hasta 17 centímetros puede ser el bolsillo de ancho, Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coser aquí, y luego ya retiramos esto. Yo, como ves, ya también tengo cortado lo que es la forrería, y te lo pongo del lado de arriba para que veas que lo que es la forrería es el mismo ancho todo, solo que, esperen que se me... ahí está. Solo que, como podés ver, lo corté al ras de lo que es el patrón, Es decir, ese 1,5 centímetros que le habíamos agregado al largo del patrón, no, porque cuando lo cosemos nos va a quedar el forro un poquitito más adentro para que no se vea, pero eso ahora, cuando hacemos esa parte, te la voy a mostrar. Bueno, lo que es la parte de la forrería la vamos a dejar un cachito en suspenso para dedicarnos a lo que es el bolsillo. Para hacer el bolsillo, una vez que cosiste la solapita que vamos a utilizar, la vas a poner en la posición que vos quieras y en el lugar que vos quieras. Yo tengo que coserlo, pero más o menos lo voy a hacer a esta altura. Entonces vamos a introducir un alfiler. Esto ya me has visto hacer estos bolsillos, Vamos a introducir ahí. Y luego lo único que vamos a hacer es hacerle la línea en diagonal. Yo voy a utilizar el fibrón porque total es una tela gruesa. Y ahí es donde vamos a hacer simplemente el corte para que nos queden los bolsillos, Lo que vamos a hacer, teniéndolo así, es doblar un poquito la tela sin que se te muevan, porque vamos a cortar las dos. Vamos a hacer un pequeñito tajo y ahí vamos a cortar hasta antes de llegar a la línea, Aquí lo que vamos a hacer es poner, yo les aconsejo que los fondos de bolsillo siempre sean telas más grandes de la que vamos a utilizar realmente en el bolsillo, porque después podemos recortar y es preferible que sobre y no que falte. Bueno, yo ya se los dejo armado así porque primero tengo que coser esto, así ya luego te muestro cómo vamos a armar el bolsillo. Que ya hemos cosido los costaditos, vamos a dar vuelta
Te recomiendo que le cortes no tan al ras, pero lo más cerquita posible, para que no te quede tanto bulto en el bolsillito, en la tapita. Este es exactamente los bolsillos que hacemos siempre, que hicimos en las camperas. Bueno, una vez que lo tenemos así, lo que vamos a hacer es, estamos trabajando con la parte del derecho de la prenda, y esto tendría que venir aquí arriba. Entonces, si lo vamos a poner para arriba, que es como va, lo vamos a colocar mirando hacia abajo. Le vamos a poner un alfiler para sostenerlo. Ahí estamos. Y luego vamos a colocar los fondos de bolsillo. Vamos a colocarlo bien ahí en la orillita, tratando de repartir. Le colocamos unos alfileres para sostener en la parte donde está el bolsillo, o sea, la solapita que acabamos de poner. Y la otra, estamos trabajando sobre, a ver si se puede ver, sobre el margen que hemos cortado, y el otro lo vamos a colocar en el otro costadito. Vamos a sostener también con alfileres. Y aquí lo que vamos a hacer, que no lo hice antes porque no sabía cuánto de bolsillo me quedaba, es hacerle unos cortecitos en diagonal, no muy grande, simplemente para que nos quede el piquito, como les digo siempre. Lo mismo del otro lado. Si vos ya sabés cuánto tenés de bolsillo, entonces lo vas a poder hacer a mejor, con mejores medidas. Acá a mí me terminó quedando un bolsillito, la solapita de 14 centímetros y medio, entre la costura y todo eso. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? A mí me gusta trabajar mejor por el otro lado, por eso le hemos colocado alfileres, porque aquí puedo ver bien por dónde puedo coser. Entonces lo único que hago es volver a colocar alfiler solo para sostenerlo, y le vamos a sacar los otros alfileres que le pusimos abajo, y lo que vamos a hacer es llevarlo y lo vamos a coser a costura recta. En este caso estamos utilizando una tela bastante gruesa, entonces vamos a utilizar aguja número 14. Vamos a sacar estos otros alfileres para que no nos moleste. ¿Y cómo vamos a coserlo? Desde donde hicimos el cortecito, que se va a notar muy bien, hasta llegar hasta el otro cortecito, sin pasarnos del piquito. Lo mismo aquí. Y nos va a quedar de esta forma. Yo aquí ya lo he cosido, como pueden ver. Lo mismo de este otro lado. Y lo único que hacemos es tener que meter el bolsillo para adentro. Acomodamos bien lo que es la solapita. Sostenemos bien en el piquito estiramos bien así. Y ahora lo que vamos a hacer es pasarle una costura recta para ya dar el formato del bolsillo. En esto no me estoy deteniendo mucho. Aquí también, después que ya cosiste todo, le podés dar no, le tenés que dar, pues no te va a quedar suelta la solapita, un pespunte. Y si le querés dar un pespunte a esta parte también, se lo tenés que dar antes de formar el bolsillo. Es decir, vas a estirar la parte esta para atrás y le vas a dar el pespunte, Después ya cerrás el bolsillo. No me detengo mucho en el tema del bolsillo, si bien te lo vuelvo a explicar, porque ya hemos hecho el bolsillo incluso de la campera universitaria, hemos hecho el bolsillo de la campera, y todas, disculpen, han sido de esta forma. Entonces no me detengo mucho a explicarte esto. Si le vas a hacer el bolsillo aquí arriba, lo único que tenés que hacer es el mismo tajito, es decir, un tajito sabiendo el cierre que vas a utilizar, con los piquitos para poder colocar en esas solapitas que te van a quedar, colocarle el cierre. De la otra parte le haces fondo de bolsillo exactamente igual que estos fondos de bolsillo. Bien, lo que vamos a hacer cuando tenemos esto hecho, yo también lo que ya hice, avancé, que esto te voy a repetir, es opcional,
es hacer la costura para hacer lo que va a ir luego aquí, que es como un detalle, un adorno. Le damos la costura, marcamos el piquito y lo único que hacemos es recortar lo más cerquita posible sin llegar a la costura y vamos a voltear. Recordá, cuando tenemos piquitos, como en este caso, que nos va a quedar aquí estos piquitos, se los recortamos sin tocar la costura, y después simplemente lo que hacemos es girarlo. Nos vamos a ayudar con la tijera o con algo que tenga sin lastimar la tela para quitarle todo bien las puntitas. Esto te lo muestro, pero bueno, es opcional si lo querés hacer así, Le quitas bien todas las puntitas y lo único que haces es plancharlo. Cuidado que no quemes lo que es la tafeta, y le vas a dar todo un pespunte a pie de máquina para simplemente darle un simple detalle, y esto lo vamos a dejar en suspenso para luego armarlo. Bien, la otra cosa que vamos a ir ya haciendo, vamos a armar, esto lo dejo en suspenso, vamos a armar perdón, pero yo sigo con mi gripe. Vamos a armar lo que es la forrería. Para armar la forrería, lo único que tenemos que hacer aquí es poner derecho con derecho. Aquí está la otra parte. Y lo que vamos a coser simplemente es el hombro. Nada más que el hombro. En ese centímetro de costura que hemos dejado. Bien, y luego lo que vamos a hacer en la parte de la forrería es colocarle lo que es también el cuello. Para esto lo que vamos a hacer es abrir, marcar, como siempre les digo, lo que es la mitad del cuello. Lo mismo de este lado. Hacemos un pequeñito piquete y vamos a enfrentar derecho con derecho en el centro, y vamos a ir colocándole todo el cuello. Acomodan bien y van a colocar el cuello. Una vez que hayamos colocado todos los bolsillos de la parte que ya que se ve, también vamos a colocarle el cuello. Recordá que si te pasa lo que a mí, que tenés que añadir la tela, lo que vas a hacer es primero, bueno, lo vas a coser y ya te va a quedar lo que sería la parte de la forrería finalizada por el momento. Aquí ya tenemos el cuellito. Por el momento no le cosemos los laterales, en este chaleco los laterales no lo vamos a coser todavía. Bueno, y así te tiene que quedar lo que es la forrería. Una vez que hayamos cosido lo que son los bolsillos, como te decía recién, vamos a proceder de la misma forma armando lo que es aquí nuestra delantera, y es exactamente lo mismo. Enfrentamos derecho con derecho y vamos a coser hombro solamente, y en el cuello vamos a coser en ese centímetro que hemos dejado, si te pasa como a mí, y vamos a colocarlo también en la parte delantera, para ya después colocarle lo que son las vistitas esta, que si se la querés colocar, y ya después te explico cómo le vamos a poner el cierre, la vista, en el caso que lo hagas con la vista, y la forrería. Mientras tanto voy a pegar los bolsillos y a coser los hombros. Bien, una vez que ya hayamos colocado los bolsillos, yo ya le pasé over, y no hace falta pasarle over a todo lo que es las costuras, pero como es una tela bastante gruesita,
lo bajé para justamente, o sea, le pasé over justamente para que se baje un poco lo que es la tela, Bueno, si le haces estas charretillas antes de colocarle el forro y todas las cosas que le vamos a hacer, hay que simplemente acomodar la puntita bien donde va la costura y lo vamos a sostener con un alfiler, o ya mismo acá si querés le podés colocar un botoncito a presión, y si no tenés botoncito a presión, con una costura a mano levantás un poquito así y cosés como para que ya te quede asegurado. Aquí no lo vamos a coser porque ahora cuando cosemos la forrería ya lo cosemos junto, por eso digo de sostenerlo con un alfiler, Bueno, una vez que lo tenemos así, si le vas a colocar la vista, como yo hice en este caso, con el pedacito de tela que nos sobró, lo único que haces es lo colocas y ya está, o sea, lo sostenés para colocarlo. Y lo que vas a hacer con el cierre, que muchos me preguntan cómo hacer con el cierre, si lo vas a poner desde el cuello, vas a sostener esto así, así iría, entonces ahí mismo como lo tenemos, hacemos este movimiento. De esta forma, así iría y lo tenemos que dar vuelta sosteniéndolo al revés. Y vamos a coser la vista con el cierre de esta forma, sin llegar al 1,5 centímetros que pusimos para la forrería. Luego que cosemos ya cuando volteemos nos va a quedar del derecho. Bien, entonces luego que cosemos eso, vamos a sacar el cierre que iría aquí y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a colocar el cierre como iría, así, esto iría así, lo vamos a girar para que cuando cosamos nos quede de esta forma. Bien, una vez que hayamos cosido el cierre nos va a quedar de esta forma, mirando digamos los dientecitos del cierre para los bolsillos, como para que me logren entender. Esto, una vez que lo forramos y ponemos como corresponde la prenda, ya va a quedar puesto de esta forma como correspondería el cierre. Bien, lo que vamos a hacer ahora, yo en este caso lo que hice fue simplemente hacerlo hasta el borde del cuello, no lo subí hasta arriba. Como pueden notar, me queda un cierre muy largo, pero esto yo ya se lo expliqué, que lo que hacen es simplemente cortarlo. Ahí está. Entonces ahora cuando colocamos la forrería no se va a notar. Para colocar la forrería lo que vamos a hacer es abrir de esta forma nuestro trabajo. Y vamos a poner también lo que es la parte de la forrería, colocando derecho con el derecho de la prenda. Vamos a ubicarlo bien. Y aquí lo que vamos a hacer es acomodar bien lo que son las costuras de los hombros. Aquí ya sí traten de acomodar bien donde van a ir ubicados las tiritas, si es que se las van a poner, porque ya ahora sí se va a coser sobre la prenda, Ahí está, para que no se mueva. Entonces lo que vamos a hacer es ubicar la costura del hombro con la costura del hombro. Vamos a acomodar bien. Y lo que vamos a hacer aquí es coser todo lo que es la sisa, la delantera y el cuello. Cuando cosemos aquí en la sisa vamos a dejar aproximadamente 1 centímetro a 1,5 centímetros sin costura, Vamos a empezar desde aquí más o menos, cosemos toda la sisa hasta llegar al otro margen de la sisa y también vamos a hacer lo mismo. Vamos a dejar de 1 centímetro a 1,5 centímetros sin coser, porque como les digo siempre vamos a embolsar
lo que son las costuras para que no se note ninguna costura. En el cuello hacemos lo mismo, acomodamos bien lo que son las costuras del hombro, acomodamos el cuello, que quede bien acomodadito de todos lados. Y aquí lo que vamos a hacer en el cierre lo vamos a dejar tal cual lo tenemos. Para así le podemos colocar la forrería, de esta forma. Es decir, vamos a volver a coser por donde habíamos cosido el cierre. De esta forma. Yo ahora esta parte se las voy a mostrar porque como ven aquí nos queda lo que es el agarre del cierre, entonces tenemos que ir de un sector que vamos a dejar abierto, ir corriendo el cierre a medida que vamos trabajando para que no nos moleste y tampoco se nos rompa las agujas, Bueno, y vamos a coser todo el bordecito del cierre. Aquí ya vamos a coser el borde del cuello, todo el borde del cuello hasta llegar al otro extremo. Vamos a bajar también por el lugar del cierre, vamos a coser y nos vamos a detener ahí, Entonces te reitero nuevamente, cosemos todo lo que es las sisas, las dos sisas, todo el contorno del cierre, subimos por el cuello, cosemos cuello y finalizamos donde terminaría el cierre. Para ya luego lo que sí vamos a hacer es coser los laterales, pero eso te lo muestro ahora cuando llegamos a esa parte. En muchas personas también ya lo que hacen, de paso te lo digo por si lo querés hacer, ya es coser todo lo que sería el costado, sisa y costados y también esta parte, y luego lo dan vuelta por aquí. Pero yo lo que no quiero es que se noten estas costuras por dentro, entonces para eso vamos a embolsar justamente los laterales. Ahora coso todo esto y ya cuando hacemos lo que es cierre y cuello ya te voy mostrando. Bien, y para no equivocarte por dónde tenés que coser, yo te recomiendo que por la costura donde ya hemos cosido el cierre comiences lo que es la costura para pegar la forrería. Atracamos y vamos cosiendo todo hasta llegar al otro lado. Bueno, una vez que ya lo hayamos cosido todo, como les dije, todo el frente, pasar por todo lo que es el cuello, continuar hasta el frente y solamente lo que es la sisa, dejando 1 centímetro a 1,5 centímetros abierto, o sea, antes de llegar. Lo que vamos a hacer aquí es darle en lo que es todo lo que va la curva, unos pequeños cortecitos sin llegar a lo que es la costura. Bien, una vez que lo tenemos así, aquí en el cuello, recuerden quitarle lo que son las puntitas, sin tocar también la costura. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es darlo vuelta. Revisen bien que no tenga ningún alfiler. Y lo van a girar. Está un poquito en este caso porque estoy utilizando 2 telas muy gruesas y estoy sacando con cierre, pero como pueden ver sale fácilmente, Recuerden siempre en la parte del cuello sacarle bien las puntitas, Bueno, y así nos va a ir quedando ya el trabajo. Aquí hay que sacar bien el cierre, que yo ahora lo voy a sacar bien tranquila. Y lo que vamos a hacer aquí antes de continuar es pespuntear. Ven lo que le digo, que ya el cierre ahora queda perfectamente en su posición como corresponde, lo mismo que aquí. Entonces ahora, antes de continuar con todo el trabajo, para poder trabajar mucho más tranquilos, les aconsejo que pespunteen todo lo que es el cierre, lo planchen y lo pespunteen. También
Saquen bien las puntas del cuello y pespunteen todo lo que es el cuellito, y esta partecita de aquí adelante. Una vez que hacemos eso, bueno, aquí en el hombro ya no necesitamos estos alfileres porque, como pueden ver, ya nos quedó sujeto las tiritas. Yo ya tengo que acomodar todo esto bien para luego pespuntear aquí en la sisa. Lo que vamos a hacer para unir ahora sí los laterales es simplemente acomodar. Primero vamos a acomodar todo, Vamos a agarrar, vamos a enfrentar derecho nuevamente con el derecho, lo mismo esta otra parte, y simplemente vamos a coser de esta forma. Vamos a agarrar las dos sisas. Ven, porque yo les decía que dejaran 1 centímetro o 1,5 centímetros sin coser aquí. Y lo que vamos a hacer es coser todo el lateral, que era lo que nos faltaba de costura. Tanto de un lado como del otro lado, Acomodan bien en ese centímetro que dejamos sin costura. Abrimos, acomodamos y cosemos. Para coser lo que es la parte de la forrería hacemos exactamente lo mismo que estamos haciendo aquí. Agarramos lo que es la parte de forraje con la parte del forraje de adelante y de atrás y unimos. Parece complicado, pero realmente así les van a quedar todas las costuras ocultas, como yo siempre les digo, y les va a quedar con una terminación perfecta. Como siempre les digo, por más que lo hagamos nosotros y sea para nosotros, siempre las terminaciones tienen que quedar bien prolijitas y no se tienen que notar nada. Bueno, ves, por el lado de afuera te va a quedar con la costura, y lo mismo en la parte del forraje te quedaría con la costura interna. Vamos a coser esto, a darle los pespuntes como les decía, y ya luego sí vamos a pespuntear lo que es nuestra sisa, y te voy a explicar cómo vamos a hacerle la parte de la forrería, es decir, el ruedito. Bueno, y una vez que cosemos los laterales, como pueden ver, nos va a quedar de esta forma. Aquí ya cosidito. Lo único que hacemos es bajarlo y ya nos va a quedar todo el chalequito armado. Por el lado de adentro ves que no se notan las costuras, y por el lado de afuera tampoco, y queda todo bien prolijito. Bien, lo que vamos a hacer ahora, antes de ya ponerle la tirita aquí como va, acá tenés dos opciones. Una es ya colocarle la tirita y pasarle el pespunte por encima, y te va a quedar así. Y si no, lo abrís y le vamos a pasar todo el pespunte, que ahora te lo voy a ir mostrando, todo alrededor de nuestra sisa. Bien, esto por un lado. Y para finalizar, lo que nos queda es hacer el ruedo a nuestro trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a abrir el trabajo así como lo tenemos, vamos a girarlo, es decir, lo vamos a meter adentro así para que nos quede, ahí está. Vamos a juntar las dos costuras de los laterales, le vamos a colocar un alfiler aquí a la otra costura, y lo que vamos a hacer, vamos a acomodar bien para no coser nada que no tengamos que coser, y lo que vamos a hacer es coserle ese 1,5 centímetros que habíamos dejado sin perdón, que habíamos dejado para el ruedito,
y lo único que hacemos es darle una costura recta. Vamos a coser todo y vamos a dejar un sector abierto, ese sector abierto para luego sacar todo el chaleco, que esa costura tampoco se va a notar porque ahora después tenemos que hacer el pespunte también al ruedo. Yo te lo muestro de esta forma así, que es más, no más complicada, sino tiene más trabajo, lleva más costura, más... Pero como ves, te queda toda la costura bien prolijita. Si hubiésemos cosido, como te dije en el principio del video, perdón, en principio no, cuando estábamos poniendo la forrería, si hubiésemos cosido sisa y laterales, luego cuando cosemos esto nos hubiese quedado la costura que se nota en la parte de adentro. De esta forma, como podés ver, te queda todo sumamente prolijo, Bien, vamos a coser todo esto dejando, te vuelvo a reiterar, un sector abierto para poderlo voltear. Y ya enseguida te voy a mostrar cómo hacemos todo el pespunte en la sisa. Bien, una vez que ya hayamos cosido todo, como pueden ver aquí, yo ya le hice la costura recta, dejé aquí un sector para darlo vuelta. Hay que cortarle, como les digo siempre, las puntitas, para poder girarlo y que queden perfectas las puntas. Bueno, dejé un espacio muy chiquitito, así que vamos a tratar de irlo sacando. Bueno, aquí las puntas, ya saben, siempre se ayudan con la tijera, meten por dentro y sacan bien las puntitas para que les quede bien el trabajo. Lo mismo de este otro lado. Ahí está. Bien, y ya nos va queriendo quedar el trabajo terminado. Para coser esta partecita de acá, como hacemos siempre, vamos a meterlo así para adentro, ayudándonos con un alfiler. Ahí. Y lo que vamos a hacer aquí es darle un pespunte. Todo así el trabajo. Ven lo que les decía, al cortar el forro un poquitito más corto, nos va a quedar de esta forma, Igual esto es peludito, algo se va a notar, pero bueno, no tanto. Y vamos a pisar y darle el pespunte aquí todo en el dobladillo. Y ya de paso disimulamos esta costura y no se va a notar ninguna costura por ningún lado. Bien, ahora vamos a la máquina que te voy a mostrar cómo vamos a pisar aquí la sisa y ya finalizamos este trabajo. Bien, para hacer la pisada aquí o el pespunte en lo que es la sisa, vamos a meter por debajo del pie todo el trabajo. Y vamos a comenzar desde aquí el hombro, de la costura del hombro, para que cuando hagamos el atraque nos quede tapado luego con la tirita. Si le vas a pasar por encima de la tirita, te aconsejo que el atraque lo comience desde abajo de la manga, o sea, abajo de la sisa, la costura lateral, para que no se note el atraque. Entonces vamos a acomodar, vas a ir estirando la tela y lo vamos a pisar al pie de máquina. Al pie de máquina, cuando les digo al pie de máquina, es apoyar el pie que bien al bordecito y nos vamos a guiar por la línea que tenemos en el centro del pie. Atracamos y comenzamos. Bueno, y ya así de esta forma queda finalizado nuestro trabajo del día de hoy. Como podrás ver, queda perfecto el cierre, como te decía. Si querés, aquí le podés colocar los botoncitos, como yo ya se lo coloqué aquí. Por el lado de adentro
como te dije, queda con todas las costuras totalmente cubiertas. Y aquí lo que le hemos hecho es darle otra pisadita para que quede mucho más prolijito. Los bolsillos quedaron todos bien cosiditos, no se nota absolutamente ninguna costura si lo haces así como hicimos el paso a paso. Bueno, mis amores, sobre todo para Evelyn y para Noemí Bravo. Ahí está, son tantos nombres, chicas, que me confundo. Noemí Bravo, que me habías pedido el chaleco con tela mate lacé, aquí está. Y para Evelyn, que se lo querías hacer a tu suegro, mi vida, bueno, espero ahora sí haberlas complacido. Y por supuesto para todas ustedes que quieren hacer el chaleco así recto con cierre, aquí tienen otra propuesta más. Como te digo siempre, si te gustó, pero sobre todo si te fue útil, ya lo sabes, manito para arriba. De lo contrario, manito para abajo. Si tenés algún comentario, alguna sugerencia, alguna duda, algo que me quieras decir, ya sabes que en la parte de los comentarios me lo podés estar dejando, que yo a la brevedad y con mucho placer te voy a estar respondiendo. Y ya sabes que en la descripción del video tenés todas las redes sociales donde me podés estar siguiendo y también subiéndome una fotito como hicieron nuestras amigas para que yo te esté ayudando a realizar alguna prenda. Me voy yendo, pero no sin antes decirte lo que te digo siempre. Gracias, infinitas gracias por estar del otro lado. Porque ya lo sabes, sin vos yo no soy nada. Nos reencontramos en un próximo video. Chau, chau.